Uy, niño, Forrest Gump, narrado por Farid Diek. No, 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 mano, eso es un... Ay, no, qué cosa. Miremos esta de Antes de Forrest Gump, empezar, quiero pues. A ver. decirte que este video Ah, pero incluye espere una que... conversación Ah, no, sobre ya listo. abuso. No entro en detalles explícitos, pero ¿Cómo sí así? lo menciono, Ah, bueno, porque a Jenny la... ¿no? Es que esa Jenny era mera loquita, huevón. ¿no? Y lo analizo porque es clave para entender a uno de los personajes. Si este tema es sensible para ti, por favor cuídate. Puedes pausar, saltar esa parte o ver el video en otro momento. Una pluma cae a los pies de Forrest, que está sentado en una banca esperando el autobús. Mientras espera, saluda y le cuenta su historia de vida a quienes se sientan a su lado. Primero recuerda su infancia. Ay, qué rico. Antes que nada, yo quisiera preguntar algo. Carolina, mi amor hermosa, preciosa, muchísimas gracias por esa suscripción, bebé hermosa. Todos sabemos que Forrest Gump tenía como, ¿cómo se le dice? Como un padecimiento, de manera como especial, ¿sí? O sea, era como muy inocente, como muy ingenuo, ¿cierto que sí? Era mera interesada. ¿Quién? Jenny. Una condición, exactamente. Esa era la palabra. Todos sabemos que Forrest tenía una condición. ¿Ustedes creen que Forrest sentía o no sentía? Se los digo porque durante toda la película vemos que Forrest es una persona que solamente va hacia adelante y se moldea de acuerdo a la situación por la que está pasando. Él nunca se retracta, nunca se lamenta de lo que hizo. Me hirieron, ping-pong, juego ping-pong. Estoy en el ejército, pues sigo adelante y cumplo las órdenes. Estoy en esto y le doy derecho. O sea, ese man... ¿Ustedes qué creen? ¿Que ese man sí sentía? Hay algo al final de la película, hace poquitico y yo no, por eso me la quiero volver a ver, porque yo no había caído en cuenta de eso. ¿Ustedes recuerdan cuando Jenny le dice a Forrest que tiene un hijo? Que le dice, es que tienes un hijo. ¿Qué es lo que él le pregunta a Jenny? ¿Qué es lo primero que le pregunta a Jenny? Le pregunta, ¿y él es como yo? A pesar de todo eso, huevón, Forrest está preocupado porque el niño no pase por lo mismo que él pasó. Eso solamente nos muestra que él en realidad sí sentía. Quizás no expresaba todos esos sentimientos, pero él por dentro sí se sentía rechazado, excluido de la sociedad, tratado como un estúpido. Y él no quiere que su hijo cambie, pase por lo mismo, huevón. Mano, esa película es muy buena, mano, muy putamente buena. Ojalá no la pudiéramos ver en vivo, papi. Uf, la pasaríamos delicioso. En Greenbow, Alabama. En ese tiempo usaba aparatos ortopédicos en las piernas para corregir su columna bueno, sí, él nació torcido. desviada. Su madre, cariñosa y protectora, le dio el nombre de un héroe de la guerra civil, Nathan Bedford Forrest, quien además fue fundador del Ku Klux Klan. Ella le explica que lo nombró así para recordarle que a veces las personas hacemos cosas que no tienen sentido. Los aparatos ortopédicos provocan burlas y miradas, pero su madre le recuerda constantemente que nadie es mejor que él y que es igual a los demás. Sin embargo, el director de la escuela le dice a la señora Gump que Forrest es diferente. Su coeficiente intelectual es de 75 cuando el Estado exige 80 para ingresar. Ella responde que todos somos distintos y que Forrest tendrá las mismas oportunidades que los demás. El director insinúa que hay algo que pueden hacer. ¿Cómo así? ¿Me estás diciendo que este peladito tenía el mismo coeficiente intelectual de Polo Polo? Eso es increíble. Increíble, mano. Eso es un insulto para Forrest Gump. ¿Cómo así? Forrest Gump es más inteligente que de tipo. Nah. Llegó un mal parido, hermano, a hacer una cantidad de spam. Coloquemos el chat solo para seguidores, muchachos. ¿Listo? Ya. Esperen un momentico. Ya los dejo hablar. Ya los voy a dejar hablar. No se preocupen. No faltan los estúpidos, ¿no? No faltan los tonticos. Insinuación carnal. Y la señora Gump accede para que acepten a Forrest. El padre de Forrest los había abandonado, así que viven solos en una casa grande y su madre se dedica a alquilar los cuartos. Gracias a esto, el pequeño Forrest conoce a un joven huésped llamado Elvis Presley, a quien le muestra un baile peculiar que Elvis imita y que después lo hace famoso en todo el mundo. Llega el primer día de clases de Forrest. El autobús escolar lo recoge, pero todos los niños lo rechazan, excepto una niña llamada Jenny, la única que le ofrece sentarse a su lado. Forrest queda enamorado desde el primer instante. Aparte de su mamá, nadie había mostrado interés en hablar con él. Jenny le pregunta si es tonto y Forrest responde que su mamá siempre dice que tonto es el que hace tonterías. Desde
Miren algo acá importante, muchachos. ¿Ustedes saben por qué él quedó tan enamorado de Jenny al instante? Porque a él nadie, aparte de su mamá, le había mostrado afecto, parce. Y en el momento en que alguien igual a él, pues un niño, lo hace, él se entrega. Él dice, marica, es mi protector. O sea, nadie nunca lo hace. Una persona lo hizo y me entrego. Ojo que porque eso sucede en la vida, o sea, claro, eso sucede en la vida real, pero en el tema de las relaciones. Las personas que son apego evitativo, es que se llama esa vuelta, no recuerdo muy bien, ¿no? Por eso chimbeábamos con eso y hacíamos como chistecitos el día en que Mafe nos estaba contando, el Marifer nos estaba contando la historia. Que yo le dije, tú creciste sin papá, ¿cierto? Que eso no era más que un chistecito. Pero en realidad de ahí se desprenden un montón de traumas, mi hermano. Hey, Carlitos, parcero, muchas gracias por la suscripción. De verdad, muchísimas gracias, mi hermanito. Un besito, un abrazo. Hey, David Mason, tiempo de saber de usted, gonorrea, feliz año, mi hermano. Un besito y un abrazo. Apego ansioso se llama. Muchísimas gracias. Apego ansioso. Entonces, sí, es a alguien al que nunca le muestran afecto y no sabe lo que es eso, pero lo envidia porque sí lo ven otras personas. Y en el momento en que se lo muestra a alguien a él, este fue. Es como, este fue. Ya. Aquí me quedo, marica, porque nunca me he sentido así. Entonces, Jenny es y no es la mala del... Ahorita hablamos de eso. Vuelven mejores Ahorita amigos, hablamos de eso. inseparables, como pan y mantequilla. A veces se sientan a ver las estrellas y aunque oscurece, Jenny nunca quiere volver a casa. Siempre le pide a Forrest que se quede un poco más. Por su discapacidad, los compañeros de escuela suelen molestar a Forrest. Un día lo persiguen y le lanzan piedras. Jenny le grita que corra. Y Forrest corre. Los bullies lo siguen, pero Forrest corre tan rápido que sus aparatos ortopédicos se rompen, revelando su increíble habilidad para correr y dejando muy atrás a sus acosadores. Jenny nunca quería ir a casa porque perdió a su madre a los 5 años y su padre abusaba carnalmente de ella y de sus hermanas. En una ocasión, Forrest va a Importante esa parte. Por parte del padre a Jenny y a las hermanitas. Porque eso tiene que ver mucho en el desarrollo de la personalidad y lo hemos hablado acá en los streams también. buscarla y la encuentra fuera de su casa. Su padre sale gritando, así que Jenny huye con Forrest hasta la granja y le pide que rece con ella. Entonces Jenny reza para que Dios la convierta en un pájaro y así poder escapar de ahí para siempre. La mamá de Forrest siempre decía que Dios era misterioso. Ese día, Dios no convierte a Jenny en un pájaro, pero sí hace que la policía determine que ya no debe vivir ahí. Y Jenny se va a vivir con su abuela. A veces Jenny se escapa de noche y llega a casa de Forrest porque tiene miedo. Él no entiende por qué. Pasan los años y siguen siendo amigos en la preparatoria. Forrest continúa siendo acosado y Jenny siempre lo anima a correr. Forrest nunca imaginó que correr lo llevaría a algún lado, pero un día atraviesa un campo de fútbol americano huyendo de los bravucones. El entrenador lo ve, queda impresionado y le da una beca para jugar en la Universidad de Alabama. Forrest hace exactamente lo que le piden: correr. Incluso más allá de la zona de anotación. La época universitaria es confusa. Él presencia la desegregación de la Universidad de Alabama. Tropas federales Sí saben qué es eso, muchachos. Saben qué es la desegregación. En esta época estaba muy marcado el tema del racismo. Negros a un lado, blancos al otro. Bueno, blancos entre comillas al otro. Tenían baños diferentes. Los negros no podían ir a la universidad. Así tal cual se los digo. Los negros no podían asistir a una universidad porque eran negros. Los restaurantes de los negros tenían que ser diferentes al de los blancos y siempre eran peores, pues, en estados precarios. Eso es lo que se conoció como la segregación. Y eso es mera vuelta, huevón, porque cuando hacen la desegregación, es decir, que ya comienzan a aceptar en las universidades a la población negra, los primeros negros se animan y van, pues como, listo, pero no los hace, o sea, la misma gente les tira piedras, tienen que llamar a la policía para que los protejan. Eso es mera vuelta, huevón. La América, ¿no? El país de los sueños, la tierrita de los sueños. Ajá. Mera vuelta, hermano. De ahí es que viene todo lo que tiene que ver con Malcolm X y Martin Luther King, que también ya hemos hablado un poquitico acerca de ellos. Obligan la integración de estudiantes afroamericanos. El gobernador Wallace intenta bloquear la entrada, pero Kennedy ordena usar la fuerza. Forrest ve llegar a los dos estudiantes admitidos y cuando a la chica se le cae una libreta, él se la recoge y se la entrega amablemente. Años después, el gobernador Wallace se postularía a la presidencia, pero sufriría un atentado del que sobrevivió. Para este punto ya podemos darnos cuenta de que la vida de Forrest está entretejida con varios momentos más importantes y también más tensos. Qué cantidad de hechos históricos justo en el mismo rango de tiempo. Ahorita vamos a hablar también de Vietnam, que Vietnam también fue o sea, imagínate, desegregación, protestas de Malcolm X y Martin Luther King, que eso también fue brutal, guerra de Vietnam, hippies,
Esa era la época de los hippies también y del LSD, las panteras negras, de Black Panthers. O sea, todo fue mucha vaina. Qué chimba haber nacido en esa época, hombre, no. Bacano, ¿no? De la historia de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX. Y no creo que eso sea casualidad. La película parece querer decirnos que la historia del país puede leerse a través de la historia de Forrest, como si su recorrido personal fuera también una metáfora del recorrido histórico estadounidense en esos años que terminaron definiendo su identidad. Lo primero que sabemos es que Forrest fue nombrado así por una figura histórica real, Nathan Bedford Forrest, un general confederado en la Guerra Civil y además uno de los fundadores del Ku Klux Klan. La Guerra Civil estadounidense fue un conflicto que duró de 1861 a 1865 entre los estados del norte, la Unión, y los estados del sur, la Confederación. Había varios motivos detrás del conflicto, pero uno central era la esclavitud. El sur quería mantenerla como base de su economía, mientras que el norte buscaba impedir su expansión y acabarla. La guerra terminó con la derrota del sur y la abolición de la esclavitud. Justo después de la guerra surgió el Ku Klux Klan, formado por exconfederados. Era un grupo... Ustedes saben quién impulsó las leyes para quitar la esclavitud en Estados Unidos. Les doy una pista, lo mataron en un teatro de un tiro. Le metieron un tiro en un teatro. Ajá, muy bien, Andresillo. Donaldo Trump. Obviamente no. Abraham Lincoln, muchachos. Falcom X, boy, hueputa. Sisas. Ese marica de Lincoln fue el que impulsó las nuevas leyes, parce, para poder abolir la esclavitud. Y eso a la gente no le gustó. Estaban muy acostumbraditos a tratar mal a la gente, ¿no? Y a no pagarles, desde luego. Hacer lo que les daba la gana con la raza negra. Y no les gustó. Y ahí viene esto. Esto es esta caterva de hijueputas. Y me van a perdonar la grosería. Estoy intentando mejorar en el tema de la expresión. Y no decir tantas groserías. Pero estos que ustedes ven con ese capirote, son una caterva de cuyo objetivo era mantener la supremacía blanca mediante intimidación, terrorismo y violencia contra personas afroamericanas y contra cualquiera que promoviera la igualdad racial. Aunque fue prohibido en varias ocasiones, reapareció más de una vez en la historia de Estados Unidos. Entonces, cuando la señora Gump dijo que le puso ese nombre a Forrest, la película está insinuando el pasado que arrastra el país hasta ese punto. Y a partir de ahí, casi cada etapa importante de la vida de Forrest va a coincidir con un hito histórico clave, como si su historia personal fuera, como dije, un reflejo de la historia nacional. Vimos, por ejemplo, cómo Forrest presenció la desegregación de la Universidad de Alabama. Para entender esto, hay que recordar primero la segregación. Durante décadas, sobre todo en el sur, existieron leyes que separaban a personas blancas y afroamericanas en escuelas, transporte, baños y espacios públicos. Era el sistema conocido como leyes Jim Crow. Aunque en 1954 la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación escolar, muchos estados se resistieron. El episodio que mostró la película fue real. El gobernador George Wallace intentó bloquear físicamente la entrada de 2 estudiantes afroamericanos a la universidad, pero el presidente John F. Kennedy mandó tropas federales para garantizar su derecho a estudiar. Entonces vamos a ir repasando estos hitos históricos. Adivinen cómo terminó ese señor. Si saben cómo terminó John F. Kennedy, ¿no? ¿De qué murió? Exacto, de pulmonía. Conforme vayan apareciendo. Durante la universidad, Forrest pierde contacto con Jenny porque ella estudia en una escuela solo para mujeres. Aún así, él la visita cada vez que puede. Una noche lluviosa, la ve llegar en un auto con un hombre llamado Billy. Los ve qué gonorrea. Y escucha a Jenny decir, eso duele. Así que Forrest corre y golpea a Billy pensando que la está lastimando. Jenny lo detiene y le aclara que no la estaba haciendo daño. Billy se marcha furioso. Jenny le reclama a Forrest y él se disculpa. Luego lo lleva a su habitación, donde le confiesa que sueña con ser famosa, cantar sola en un escenario vacío y conectar con la gente a un nivel profundo. Durante la universidad, Forrest se dedica a jugar fútbol americano, convirtiéndose en uno de los mejores corredores y siendo condecorado por el presidente John F. Kennedy. Años después, eliminarían a Kennedy y luego a su hermano. Con el tiempo, Forrest se gradúa. La señora Gump está muy orgullosa. Después de la ceremonia, un sargento le entrega un folleto del tío Sam para enlistarse y Forrest decide unirse al ejército. En su primer día vive el mismo rechazo que cuando era niño. Pero esta vez también hay alguien que... ¡Ay, parce! Yo adoro este personaje, mano. Bubba. Ay, brother, este personaje es la hostia. No.
Qué personaje tan bueno, tan simpático. Bubba es un calidoso, claro, Bubba es el mejor. Es una persona también. Primero es afroamericano, tuvo que vivir el rechazo, que fue lo mismo que vivió Forrest Gump, incluso sin ser negro. Y es un man súper, como todo inocente, con mera nobleza. Ay, no, ay, qué pesar, mano de Bubba, mano. Ay. Por ese asiento. Bubba. Forrest y Bubba se... Qué pa' no. Ustedes ya saben, no, ustedes saben a lo que vamos con el viejo Bubba. vuelven grandes amigos. Bubba le cuenta que ha trabajado con camarones toda su vida y que estaba por comprarse un bote antes de ser reclutado. Su sueño es abrir su propio negocio de camarones. Forrest encaja perfecto en el ejército. Solo debe hacer su cama, mantenerse firme y responder todo con un sí, sargento. Un día les informan que los enviarán a la guerra de Vietnam. Aquí podemos detenernos para subrayar otros hechos que marcaron los 60 y 70 en Estados Unidos. La película nos mostró una cadena de asesinatos y atentados políticos. Eliminan al presidente Kennedy, luego a su hermano Robert, y en 1972 atacaron a George Wallace, dejándolo paralizado. Y al mismo tiempo, acabamos de ver cómo Forrest es enviado a Vietnam, uno de los capítulos más traumáticos para el país. Esta guerra nació en plena Guerra Fría, la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por influencia global. Estados Unidos intervino para frenar el comunismo en Asia, pero más adelante vamos a ver en qué terminó todo ese intento. Se los follaron re duro, alerta de spoiler. A Estados Unidos jamás en la vida les habían dado tan duro, mano. Les destrozaron la próstata. Se la volvieron mierda, brother. Esa noche Forrest descubre a Jenny en una revista Playboy. Ella fue expulsada de la universidad por unas fotos y ahora canta en un club privado en Memphis, donde el dueño la contrató tras verlas. Antes de irse a Vietnam, Forrest va a verla. La encuentra cantando desnuda en un club para adultos donde los hombres le gritan groserías. Mientras ella canta, alguien le lanza una bebida y Forrest empuja al tipo y trata de sacar a Jenny, pero ella le pide que la suelte. Afuera, Jenny le dice que no puede seguir intentando rescatarla. Él responde que no puede evitarlo porque la ama y ella le contesta que él no sabe lo que es el amor. Jenny le recuerda a Forrest aquella vez en... ¿Saca ustedes qué dicen? ¿Forrest entiende a la perfección lo que es el amor? ¿O tiene un concepto errado del mismo? Por acá dicen que no sabe qué es el amor. Algunos dicen que sí. Otro, incluso Payauta dice sí, el amor puro. Yo estoy con ustedes. Yo considero que Forrest sí sabe lo que es el amor. Jenny, al contrario de Forrest, por toda la vida que ha tenido, incluyendo la de su papá, porque se supone que el primer amor que nosotros sentimos son los de nuestros padres, y pues sabemos que era lo que sucedía con el papá de Jenny. Ella tiene un concepto totalmente diferente. Ella siente que el amor se ve de otra manera, pero Forrest tiene el amor en un nivel muy puro, huevón, y Jenny no es capaz de comprenderlo. Aquí podemos ver que en realidad Forrest no es el estúpido. Los estúpidos somos nosotros, que cargamos con ese montón de traumas en nuestros hombros. Que rezaron para que Dios la convirtiera en un pájaro y poder volar lejos. Y se pregunta si podría volar desde ese puente. Forrest no entiende. Jenny detiene un taxi para irse sin rumbo. Y antes de partir, él le dice que irá a Vietnam. Jenny le pide que prometa no hacerse el valiente y que corra si está en peligro. Así, cada uno toma su camino. Empecemos a hablar de Jenny. Mucha gente tiene opiniones muy fuertes sobre ella. Que es tóxica. Que es quizá... Es una bitch. La verdadera villana de la película. Pero vamos a hacer Pero algo. no. Vamos a revisar toda su historia. Ella tampoco tenía la obligación de amar a Forrest. Hablemos las cosas como son. Jenny nunca tuvo la obligación de amar a Forrest. Y no la podemos culpar por eso. Simplemente porque el protagonista de la película sea Forrest Gump y nos sentimos cómodos y enternecidos con él. La verdad, las cosas como son. Pero ahora tampoco tenía por qué darle tanto casquillo. Porque la polla le dio mucho casquillo al viejo Forrest también, ¿no? Y sus actitudes, y al final tú decides si te sigue pareciendo una villana o si quizás la cosa es más complicada. Para empezar, sabemos que Jenny perdió a su madre siendo muy pequeña y que su padre abusó carnalmente de ella y de sus hermanas durante años. ¿Te imaginas el trauma? Perder tu único espacio seguro desde niña y luego crecer dentro de una casa donde lo que debería cuidarte te destruye. Eso. Y además el concepto del amor que les decía yo ahorita.
deja a una niña profundamente herida, con una imagen muy negativa de sí misma, sintiéndose poco valiosa, como si mereciera poco, y con una idea distorsionada de lo que es el amor y de cómo se relaciona uno con los hombres. En medio de todo eso, Jenny conoció a Forrest, y Forrest, desde su inocencia y su bondad, le ofreció un lugar seguro. Forrest se convirtió en su refugio. Ella nunca se ha sentido verdaderamente segura si no está con él. Por eso de niña iba a visitarlo por las noches. Tenía miedo y Forrest la calmaba. Y por eso ya de adulta, cada vez que va a tocar fondo, va a regresar con él. El problema es que Jenny no se siente digna de amor. Su trauma la hace alejarse de Forrest una y otra vez, no porque no lo quiera, sino porque dentro de ella cree que no hay nada bueno en ella, que no tiene nada valioso que ofrecer, que no merece algo bueno y que lo único que le toca es el abuso y el maltrato que conoció con su padre. Es tan hondo el tormento interno de Jenny que su deseo recurrente vemos que es volar para huir de ese dolor. De niña vimos cómo rezaba para convertirse en pájaro y escapar. De adulta acabamos de ver que hace lo mismo, pero sin alas. Va de un lugar a otro, a veces simplemente se va sin rumbo, como acabamos de ver ahora que tomó el taxi, intentando escapar de lo que lleva adentro. Solo que no se puede escapar del dolor cuando el dolor vive adentro. Por eso huye, huye y huye, igual que el consejo que le da a Forrest de correr cuando haya peligro. Es una proyección, se lo dice porque ella ha vivido así toda la vida. Pero hay heridas de las que no se corre, se reconocen, se elaboran y se integran. Más adelante voy a seguir hablando de ella. Mientras tanto, Forrest llega a Vietnam, donde él y Bubba conocen... ¡Ay! El mítico, el legendario, mi teniente Dan. Sí, señores. Teniente Dan, proveniente de una larga tradición militar. Alguien de su familia había luchado y muerto en cada guerra estadounidense. Mano, yo tenía un compañero en el servicio militar que tenía ese labio así. Le decíamos Bemba. Era de apellido Torio, entonces le decíamos Toro Bemba. Ahorita hablamos de eso si quieren. Forrest está feliz de que sea su jefe. El pelotón entrena bajo condiciones durísimas. Forrest piensa que los mejores jóvenes del país fueron enviados a esta guerra. Una noche, Bubba le dice que son buenos compañeros porque se cuidan como hermanos y le propone ser su socio en su futuro barco camaronero. Forrest acepta. Mientras tanto, Forrest no olvida a Jenny. Le escribe cartas casi todas las noches. Ella, sin embargo, no responde y ahora vive como hippie en una casa rodante, viajando con su guitarra y sus amigos. Un día, el pelotón es emboscado. El teniente Dan ordena retroceder y Bubba le grita a Forrest que corra. Forrest cumple su... No, man. No, ay, no. promesa. Jenny corre tan rápido y tan lejos que se queda solo, pero recuerda a Bubba y regresa por él. En el camino encuentra a varios compañeros gravemente heridos y los salva, incluido el teniente Dan, quien le ruega que lo deje morir ahí, pero Forrest se niega y lo carga. En el proceso recibe un balazo en el trasero. El teniente le ordena que no vuelva por Bubba, pero Forrest no lo escucha. Regresa a la selva y encuentra a Bubba agonizando. Ay, no, mano, Bubba. Perro, a Bubba yo le cogí mucho cariño en la película. Ese man se hacía querer mucho, huevón. Era muy buena gente. Ese man solamente quería que terminara esa hijueputa guerra para abrir su propio negocio de camarones. Ay, no, no. Que en paz descanse Bubba, muchachos. Lo carga y lo saca. Bubba le pregunta por qué pasó todo esto y le dice que quiere irse a casa antes de morir en sus brazos. Bubba iba a ser capitán de su barco camaronero, pero en lugar de eso murió en Vietnam. Vimos que estaba por comprarse su bote antes de que lo mandaran a la guerra, pero Vietnam se atravesó en su camino. Por eso Bubba es un símbolo del enorme potencial humano que se perdió en esa guerra. Parce. El propio Forrest dijo que los mejores jóvenes del país. Forrest le hace un homenaje muy bonito a Bubba, parce. Vamos a ver si lo muestran. Probablemente lo muestren, ¿cierto que sí? La película está en Netflix. Ay, qué chimba. Me la voy a ver, parce, apenas tenga tiempito. País fueron enviados allá. Forrest es llevado a la enfermería por el balazo que recibió en el trasero. Ahí se encuentra con el teniente Dan, quien perdió ambas piernas. Forrest intenta animarlo, pero Dan está furioso. Una noche lo saca de la cama y le reclama que todos tienen un destino, que todo forma parte de un plan y que él debía haber muerto con honor en el campo de batalla. Ahora sin piernas, siente que Forrest le robó su destino y no sabe qué hará con su vida. Durante su estadía en el hospital, Forrest descubre que ninguna de sus cartas llegó a Jenny. Ahí mismo, un compañero nota sus reflejos y le enseña a jugar ping pong, diciéndole que el secreto es no quitarle nunca el ojo a la pelota. Forrest lo cumple al pie de la letra y descubre que es muy bueno. Una de las mayores virtudes de Forrest
Forrest, y algo que podemos aprender de él, es su simplicidad y su enfoque. Tiene una capacidad rarísima de concentrarse por completo en lo que tiene enfrente. Cada vez que alguien le da una instrucción sencilla, ya sea correr, armar un arma o no quitarle la vista a la pelota de ping pong, él se enfoca solo en eso y se entrega a la tarea sin distracciones. Y hoy, en un mundo con tantas interrupciones y distracciones, donde nos cuesta poner atención y estamos más dispersos que nunca, quizás podríamos intentar algo parecido. Dejar todo a un lado por un rato. No pensar en 1000 posibilidades a la vez. Apuntar a una sola cosa y hacerla bien. Tal vez así, sin tanta dispersión, podemos avanzar más. Finalmente, Forrest vuelve a casa y recibe en Washington la medalla de honor por su valentía, entregada por el presidente Lyndon Johnson, quien en su discurso insiste en intensificar la guerra de Vietnam. Más tarde, mientras camina por el Capitolio, Forrest termina por accidente en una marcha pacifista frente al Pentágono. Lo confunden con un veterano del movimiento contra la guerra y lo suben al escenario para hablar, pero un militar desconecta el altavoz y nadie escucha lo que dice. En ese momento, una voz aparece entre la multitud. Es Jenny. Siguiendo el recorrido histórico de la película, la guerra de Vietnam se volvió profundamente impopular. Murieron decenas de miles de jóvenes. Las imágenes crudas llegaron a la televisión como nunca antes y empezó a crecer la sensación de que era una guerra injusta y sin sentido. Todo eso impulsó un fuerte movimiento pacifista como Es más, muchachos, ¿quieren que les cuente algo que probablemente no sabían? Resulta que en plena guerra de Vietnam nace todo este movimiento hippie, ¿cierto? El gobierno comienza a luchar contra los hippies porque los hippies comienzan a estar en desacuerdo contra la guerra de Vietnam. La gente en realidad no quería ir a morir allá. De hecho, la tasa de mortandad en Vietnam era altísima. Por ahí había como algo que decía como que sus probabilidades de morir en la guerra de Vietnam, el primer día era tanto, el segundo día era tanto. O sea, mano, eso era una mierda. O sea, la verdad, la guerra de Vietnam fue una cosa terrorífica. Y la gente no quería ir a entregarse, no quería que los mataran. Entonces comenzó a nacer todo el movimiento hippie y el movimiento hippie consumía mucho. Les voy a contar aquí algunos daticos que ustedes van a poder corroborar por internet buscando la información. Resulta que cuando este man, yo no recuerdo cómo llamaba ese tipo, comienza, creo que es a sintetizar el LSD. Gordo, me corregís de pronto si me equivoco. Comienza a sintetizar Hoffman. Hoffman es que llama al parcero, ¿cierto? Bueno, entonces imagínate, parce, que no se encuentra nada negativo en el consumo del LSD. Se encuentran más cosas positivas que negativas y los estudios por lo general que se hacen parte de diferentes instituciones no encuentran absolutamente nada malo. Se llama Albert Hoffman. Ok, muchísimas gracias. Y el movimiento hippie comienza a consumir muchísimo, a consumir muchísimo y la pasan rico y hey, sí, me da chimba y solo paz y amor. Esos son los famosísimos de paz y amor. Esto no le convenía al gobierno porque el gobierno estaba perdiendo la guerra de Vietnam, no le podían dar por vencidos y cada vez necesitaban reclutar más personas, pero la gente, adivinen que ya no quería ir a entregar su vida en esa guerra tan tonta, tan estúpida. De hecho, hasta este man, el boxeador Muhammad Ali, a él le preguntan algo relacionado con Vietnam y él dice algo, palabras más, palabras menos, dice como, yo para qué voy a ir a matar personas que no me han hecho absolutamente nada a mí. Yo me niego a hacer ese tipo de cosas, incluso por mi patria, pues. Esa gente no me ha hecho absolutamente nada a mí ni a mi familia. ¿Por qué me van a enviar a...? Y pues Muhammad Ali en esa época ya era un boxeador bien reconocido, con sus títulos, o sea, de manera era un ícono. Entonces, claro, la gente comienza a meterse también en estos grupos de hippies. Vea, me están diciendo por acá, sisas, y por eso lo suspendieron 1 año del boxeo. Imagínense eso, weón. Bueno, la cuestión es que la gente no quería ir a Vietnam a que los mataran porque los estaban matando, en esa guerra le fue súper mal a Estados Unidos. Y ellos con su orgullo, ¿cierto? Su orgullo allá de gringos, de supremacistas gringos, no, es que no podemos perder. Entonces querían mandar a todos los peladitos, pues básicamente. Comienzan a hacer esos colectivos hippies y los hippies comienzan a consumir. Y entonces ahora el gobierno se la monta a los hippies, a unos manes que no están haciendo absolutamente nada. Esa gente no está haciendo desmanes, esa gente no quiebra vidrios, simplemente se reúnen, huevón, tocan musiquita con sus y bailan. Eso es todo lo que están haciendo. Y obviamente están cantando y promulgando la palabra de no a la guerra, not war. Ellos son paz y amor, solo paz y amor. Pues el gobierno se las monta a ellos.
Y no, que esos hijueputas, o sea, esos manes son prácticamente declarados enemigos públicos porque se les está tirando la propaganda del tío Sam a ellos y la gente no se quiere incorporar para ir a morir a Vietnam. Y la cogen contra ellos. Y adivinen qué, la cogen contra él. Porque por ahí se empieza a meter el gobierno, ¿no? De manera legal. La cogen contra él. Entonces resulta que el gobierno comienza a pagarle a ciertas instituciones para que vuelvan a hacer las mismas evaluaciones que ya sí habían hecho sobre él y que ahora hablen súper mal de eso. Que ahora que no, que es que le vuelve a la gente así, que les hace esto y esto y eso. O sea, se volvió una cosa súper dañina. Y se comienzan a meter por ahí y comienzan a coger a los hippies, papi, a garrote, a palo, los matan, los de todo, mano, simplemente porque ellos no querían ir a la guerra. ¿Cómo la ven, pues? ¿Cómo la ven? Maduro hippie. Sí, Albert Hoffman me dicen por acá. De hecho, muchos estudios dicen que por el contrario ayudaban con demasiados problemas mentales, inclusive minimizando de sobremanera incluso la esquizofrenia, que fue para lo que se diseñó al inicio. Dichos estudios fueron invalidados a posteriori, sabiendo que esos estudios habían sido realizados de forma correcta, o sea, pura propaganda. Exactamente. Y ustedes saben por qué ese tipo de fueron prohibidas aquí en Colombia, porque Estados Unidos era el que decía que eran legales y cuáles eran ilegales. Y Colombia, pues, no tengo que decirlo yo, con Estados Unidos, ¿cierto? Pues nada más hay que ver esos políticos, ¿no? Senadores y congresistas ahí, con la cara llena de betún de la cantidad de botas que han besado de ese lado, de ese otro lado. Entonces, así fue. Ya se habían hecho estudios, nunca salió nada malo, pero ahorita, después de eso, misteriosamente, no, marica, qué cosa tan brutal. ¿Cómo la ven, pues? Dicen por acá, en American Gangster muestran cómo los altos mandos traficaban. Lo que les acabo de contar, no les estoy haciendo la invitación a que ustedes consuman. Listo. No les estoy diciendo, parce, una chimba, consuman. Porque saben que, muchachos, hay un problemita y es que el que se compra también, pues usted dice, para el rap y toda la vuelta, eso no son puras, mi hermano. Todo eso, o sea, todo eso tiene intervención. Todo eso tiene un montón de intervención, parce. No es, o sea, lo que yo siempre les he dicho, papi, las no son buenas. Y creo que tenemos muchísimos casos para pegarnos de ahí. Y si usted no tiene la necesidad de consumir absolutamente nada, pues no lo haga. No lo haga, es mucho mejor que no lo haga. A eso se le suma algo, y es que la droga que usted consume no es la en sí. Pues podríamos hablar, por ejemplo, del tema de la coca. La coca pasa por muchísimas manos y eso se rinde. Eso se llama cortar. La coca cortan cada mano, o sea, la venden desde arriba, pues, y luego la coge esta la distribuye a este, y por cada mano que pasa, la cortan para que tener más cantidad y poder vender más, y la cortan con cosas, no sé, marica, harina, azúcar, o sea, un montón de huevonadas. Pues lo mismo sucede con el tema como con pastillas, por ejemplo, de cosas así. Usted ni siquiera sabe al final, usted al final del día ni siquiera sabe qué es lo que está consumiendo. Usted cree que, ay, me voy a tomar una pepa que es un y puede que eso esté rendido con otra vaina y en realidad no es eso. Lo mismo que pasa, por ejemplo, que bueno, pues el cóctel en general, pero usted no sabe cuál tiene ketamina, usted no sabe cuál tiene, bueno, de todas esas maricadas que le echan que se me olvidan en ese momento. Entonces yo no estoy haciendo la invitación para que ustedes vayan y consuman porque el doctor Hoffman decía que era una maravilla y que los hippies, no, ojo que no, tampoco tiene que ver, pero les estoy contando lo que sucedió en realidad con eso en aquella época. Bueno, continuemos. Vamos de ver, que alimentó la contracultura hippie que vemos en la película a través de Jenny. La contracultura fue un movimiento social más amplio que el hippie. Surgió a mediados de los 60 como un rechazo juvenil a las normas rígidas heredadas de los 50. Una época próspera para muchos, pero también muy conservadora. Familia tradicional, roles de género estrictos, racismo legal en el sur y una cultura de obedecer y no cuestionar. Muchos jóvenes sintieron que ese modo oficial no les llenaba y buscaron otra forma de vivir. Los hippies fueron la cara más visible de esa contracultura. No eran todo el movimiento, pero sí su símbolo más famoso. Eran jóvenes que dejaban la universidad o trabajos formales, viajaban, formaban comunidades como en Haight-Ashbury en San Francisco, hablaban de amor y paz, rechazaban la guerra de Vietnam, promovían relaciones y sexualidad más abiertas, vivían en comunas y exploraban espiritualidades distintas, muchas veces inspiradas en filosofías orientales. La música también fue clave, el rock psicodélico, el folk y festivales como Woodstock, y también el uso. De aquí salen personas muy famosas como Jimi Hendrix
Janis Joplin también. De acá sale gente muy tesa, que bueno, la mayoría ya se murieron muy jóvenes por la cantidad de drogas que consumían. Por ejemplo, Jimi Hendrix murió por barbitúricos. De cannabis y LSD para expandir la conciencia. Eso tuvo dos caras. Para algunos fue liberador, para otros una puerta a la adicción y la fuga de la realidad. Y la película muestra ambas en Jenny. Pero bueno, volviendo a la historia, Forrest se reencuentra con Jenny. Feliz. Pasan la tarde recorriendo la ciudad y contándose sus vidas. Jenny ahora es una activista antiguerra y una hippie. Jenny le presenta a Forrest a sus amigos, entre ellos integrantes de las Panteras Negras, y también a su novio Weasley. Cuando Weasley se enfurece y golpea a Jenny, Forrest interviene y le da una paliza para defenderla. Ahora, la contracultura también tocó a la comunidad afroamericana. Por eso la película conectó a Jenny con las Panteras Negras. Te cuento un poco. En febrero de 1965 eliminaron a Malcolm X. Y poco después la policía eliminó en San Francisco a un adolescente afroamericano desarmado, Matthew Johnson. Y en ese clima de rabia frente a la violencia policial nació el Partido Pantera Negra para la Autodefensa, fundado en Oakland en 1966. Se llamaban partido porque buscaban soluciones concretas para mejorar la vida afroamericana. Y Pantera Negra venía de la idea de Malcolm X. La pantera no ataca primero, pero si la acorralan, responde. Empezaron patrullando legalmente a la policía para monitorear abusos y luego crecieron con programas sociales como desayunos para niños y clínicas comunitarias. Su programa de 10 puntos, con base socialista y marxista, pedía principalmente empleo, vivienda digna, educación justa y el fin de la brutalidad policial. Parce, estos manes fueron muy tesos. Tuvieron tanta influencia que a unos deportistas, el símbolo de ellos era aquí con la mano arriba, así. Unos deportistas, unos atletas de los Olímpicos de Estados Unidos ganaron medallas y los manes recibieron la medalla con el símbolo de las Panteras Negras. A esos manes les fue re mal en Estados Unidos después de que volvieron. Pero es que yo no sé Estados Unidos también qué esperaba. O sea, yo no sé qué esperaban, huevón. Tenían a la población negra acorralada, prácticamente no les daban derechos, la policía hacía lo que les daba la puta gana con ellos y salían impunes. ¿Qué esperaban? O sea, ¿qué más tenía que aguantar a esa gente? ¿Hasta dónde más tenían que llegar? Lástima también lo que pasa con las Panteras Negras, ¿no? Porque a esta gente se le meten al rancho y les hacen una de la hijo de puta y luego les ponen armas. Dicen que sí, que es que los matamos que porque eran terroristas y les ponen armas en la casa donde ellos se reunían para hacer propaganda, donde daban clases, porque ellos les daban clases a sus propios niños de la comunidad. Ellos no dejan como que no sabe que no vayan a esos hijueputas colegios. Vengan, nosotros ponemos nuestros propios colegios. Y ellos mismos les daban clase a los niños. Así tenían un programa de alimentación donde le daban comida a su gente, ¿no? A la gente que estaba pasando hambre. O sea, eso fue mera vuelta, huevón. Y llegó la policía a mano y los federales, cucho, y se les metieron al rancho, que era una casa gigante donde ellos estaban y los mataron a todos, mano. Algo así como lo que pasó aquí en Colombia con la Unión Patriótica, algo así. En Carolina del Norte, Mr. Gonorreo, muchísimas gracias, parce, por esa suscripción. Dicen Carolina del Norte, Carolina del Sur y Tennessee, hay muchas ciudades pequeñas y buena parte de su población izan la bandera de los confederados con orgullo. Me da vuelta, ¿no? Me estás diciendo que Estados Unidos está manipulando una narrativa, no te creo. Sí, bueno, venga, y es que a eso se le suma algo bien interesante. Adivinen quiénes fueron los que llenaron las calles de en aquella época. No se lo van a imaginar. Les doy una pista. Sí es Estados Unidos, pero es una institución de Estados Unidos. Adivinen quién llenó las calles de los barrios negros para luego, básicamente para desestabilizarlos como sociedad porque ya se estaban organizando y tener una justificación para luego intervenir. La CIA. Sí, señores. ¡Ah! No. No, en serio. ¡Ah! No puede ser, pero si ellos son los salvadores. Pero si esa gente es la que lo salva a uno, ¿no? La que lo cuida. Pues bueno, ahí les cuento. Esas gonorreas infestaron las calles de los barrios negros de heroína para volverlos adictos. Eso hizo que se desestabilizara el orden que ellos mismos estaban manejando en sus barrios y al mismo tiempo creó una justificación para ellos poder intervenir las calles de estos barrios. ¿Cómo la ven, pues? Es que la CIA también trajo los evangélicos a la TAM. Qué gonorrea, ¿no? Afuera,
Jenny le dice a Forrest que Weasley no quiso hacerlo. Forrest responde que él jamás la lastimaría y ella contesta que lo sabe. Forrest quiere ser su novio, pero Jenny no le responde. Pasan la noche hablando mientras ella le cuenta cómo ha viajado y probado psicodélicos. A la mañana siguiente, Weasley se disculpa asegurando que nunca le haría daño. Jenny le dice a Forrest que tienen vidas muy distintas. Se despide y se va con Weasley a San Francisco. Mientras tanto, durante Así son, ¿no? Así son. Y Weasley es la fiel representación de estas personas que promulgan la paz, pero son violentos en sus casas con sus familias. Irónico también, paradójico, de hecho, ¿no? la transmisión del alunizaje, el ejército envía a Forrest por todo el país a jugar ping pong, convirtiéndolo en una celebridad. Luego lo seleccionan para el equipo nacional y viaja a China, siendo parte de los primeros estadounidenses en visitar ese país en décadas. Está diciendo Valen, la CIA movía las industrias musicales en la época de la Guerra Fría. Muñe, ojo ahí. Ojo ahí con qué, mi amor. ¿Me estás amenazando? ¿Qué? ¿Acaso buscas una justificación para intervenir mi stream, Valen? ¿Eso es lo que quieres lograr aquí en mi stream? Estás intentando intervenir, o sea, estás creando toda la narrativa necesaria para luego decir, voy a intervenir en el stream del Muñe. Porque el hijo de puta está... No sé qué estoy diciendo mal. ¿Estoy diciendo algo mal, Valen? Es que es de la CIA. Uy, ¿vos te imaginas, marica? No, se refiere a que la misma CIA generó músicos adictos. Ah, ok. Aquí acabamos de ver dos hitos históricos muy importantes. Uno fue la llegada del hombre a la luna en 1969, que formó parte de la luna plana. Carrera espacial dentro de la Guerra Fría. Para entender por qué este evento fue tan importante para Estados Unidos, hay que recordar que los soviéticos ya llevaban ventaja. Lanzaron el primer satélite, Sputnik, en 1957 y enviaron al primer humano a órbita. ¿Cómo se llamaba? Ay, ya lo vimos. Ya lo vimos. Ojo, porque Yuri Gagarin no fue la primera persona en la luna, fue la primera persona en el espacio. Yuri Gagarin en 1961. Así que llegar primero a la luna fue una victoria simbólica gigantesca para el país. Y luego, cuando Forrest jugó ping pong en China, vimos la llamada diplomacia del ping pong, un episodio real. Tras más de 20 años sin relaciones formales, en 1971 un jugador estadounidense, Glenn Cowan, se subió por error al autobús del equipo chino en un torneo en Japón y terminó intercambiando regalos con Zhuang Zedong. Ese gesto abrió la puerta para que China invitara al equipo de Estados Unidos a visitarla. Los primeros en décadas, lo que vimos en la película. Al año siguiente, los chinos hicieron una gira por Estados Unidos y eso ayudó a preparar el terreno para la visita de Nixon. Ya iba a decir que, mano, es que ese man tiene una cara muy peculiar, ¿no? Nixon se reconoce donde sea. Pekín en 1972 y el comunicado de Shanghái que inició el acercamiento entre ambos países. Por su talento, invitan a Forrest a un programa de televisión donde conoce a John Lennon. Al salir del programa, se encuentra con el teniente Dan, ahora en silla de ruedas, alcoholizado, sobreviviendo con una pensión del gobierno y pasando las noches con prostis. Forrest pasa Navidad con él y se vuelven amigos. Cuando Forrest le cuenta la promesa que le hizo a Bubba sobre comprar un barco camaronero, Dan, incrédulo, le dice que si algún día lo logra, él será su primer oficial. El teniente Dan refleja muy bien cómo muchos regresaron de Vietnam, vacíos y sin sentido. Vamos a analizarlo. En su familia, un antepasado murió en cada guerra importante de Estados Unidos, así que para él la guerra era más que una obligación. Por su historia familiar, ir a la guerra e incluso morir ahí era lo más honorable. Era lo que él creía que era su destino. Por eso, cuando perdió las piernas y Forrest le salvó la vida, lo odió. Lo odió porque Forrest lo salvó de la historia que él creía que era su historia. Fue bastante simbólico que perdiera las piernas, porque Dan perdió los cimientos sobre los que se sostenía su existencia. Vietnam destrozó el piso que lo mantenía en pie, igual que le pasó a muchos hombres que fueron a esa guerra con la fantasía de convertirse en héroes como sus padres o abuelos en guerras anteriores. Pero en vez de gloria, encontraron una guerra confusa, políticamente cuestionada, moralmente ambigua y rechazada por su propio país. Encontraron trauma, culpa y un regreso a casa bastante frío. Imagínate venir de la Segunda Guerra Mundial, con toda la narrativa colectiva de haber vencido al nazismo y ser recibido como héroe y salvador, e irte a Vietnam creyendo que repetirás esa historia solo para darte cuenta de que no se parece en nada. Cuando Dan reapareció después de la guerra, lo vimos hundido en un vacío. ¿Qué opinan ustedes del teniente Dan, muchachos? ¿Creen que fue egoísta de que él quisiera morir en la guerra cuando le cayó la bomba y le botó los pies? ¿Justifica eso que se encuentre en este estado tan deplorable? Porque yo creo que sí. Yo de cierta manera entiendo al teniente Dan. A mí también me hubiera gustado morir ahí en la guerra, ¿no? Después de eso, pues no por patriota ni nada de eso, sino como por la condición física en la que se encontraba en ese momento.
y volver y no tener nada. Nada, absolutamente nada ni nadie, porque el teniente Dan es una persona solitaria. A eso se le suma que no tiene piernas. ¿Qué va a hacer? ¿Para qué puede servir? Es por eso es que se entrega al alcohol y a las meretrices, desde luego, ¿no? Para sentir un poco de amor, de cariño, quizás. Exactamente, Samu Mole fue un hombre incomprendido. Esa era su vida, exactamente. Lo que dice Grifus también, morir como un héroe, perdió el propósito. Eso era lo que él tenía en su cabeza y era lo que él quería para su vida. Y Forrest Gump se lo arrebató, weón. Dice Sarita, hola Sarita, mi amor, ¿cómo estás? Era determinista y después de desprenderse de su dogma, de esa forma se encontró sin sentido. Y muchos nos hallaríamos en la misma situación, ¿no creen ustedes? Solo, alcoholizado, cínico, agresivo, y su única compañía parecían ser las prostis, como si intentara anestesiar lo que sentía. No tenía nadie ni tampoco un propósito. Y cuando se reencontró con Forrest, él fue quizás la única persona que no lo miró con lástima ni con condescendencia. Lo trató como un igual, con respeto y una preocupación genuina. Probablemente había sido el único que le ofreció una aceptación. Amor genuino. Forrest Gump representa eso. Total. Y para alguien que está ahogado en vergüenza y desesperanza, que alguien te vea sin asco. Uy, ciberpunkero, lo que dice, lo que está diciendo el parcero es brutal. Dice, en Rambo 1 pasa eso. Denunciar y visibilizar todo por lo que tienen que pasar los veteranos de Vietnam. El final de Rambo dice un discurso que, el discurso que le dice al comandante del que era un... Uy, parce, a mí se me encharcaron los ojos, porque Rambo se convirtió en un perro de guerra, en una máquina de matar. Rambo, el de la M60, el man se convierte en una máquina de matar y la guerra se acaba. ¿Y qué puede hacer Rambo? La guerra se acabó y él es una máquina de matar. ¿Ahora qué va a hacer? Y el comandante intenta decirle, váyase para la civil, busque un trabajo. Él decía, buscar un trabajo. Pero era como, buscar un trabajo, gonorrea, ¿en serio? Después de toda la gente que tuve que por mi país, después de todos los amigos que me mataron, y me estás diciendo que me busque un trabajo, papi, ese discurso, ¿quieren que lo ponga? Uy, parce, ese discurso es una cosa, mano, ¿sabe qué? A mí se me encharcaron los ojos la primera vez que yo vi ese discurso, weón. Cuando yo fui a terminar el servicio militar, a nosotros nos tenían que hacer una etapa que se llama reinserción a la vida civil o algo así, no recuerdo muy bien, porque, mano, quiéralo o no, usted no se da cuenta de eso, pero usted ya no es un civil. Usted ya no entiende cómo es la dinámica del mundo civil, la verdad. Entonces, cuando usted ya termina el servicio militar, y eso le va a pasar a ustedes, los que también están prestando o van a prestar, cuando están en la etapa final, a ustedes les hacen como una especie de cursillo en donde los integran a la vida civil, como para que no salgan así como en ese corte, como con ese choque térmico. A nosotros en ese curso pues nos ofrecieron también además unos cursos que ahí fue donde yo hice, yo soy escolta, pues yo tengo curso de escolta, tengo curso de seguridad privada también, pues como para ser, sí, para ser un celador de, no sé si ese sea el término, bueno, para ser de seguridad privada de edificios y bonas así, y el de bases, el de seguridad de bases aeroportuarias creo que se llama esa vuelta. Tendría que buscar los diplomas, pero ahí los tengo. Resulta que cuando vos estás en ese proceso de la reinserción a la vida civil, a nosotros nos fueron a hablar un montón de personas para ofrecernos esos cursos, como hey, pero pues había que pagarlo obviamente. A nosotros de antigüedad nos daban 500.000 pesos y ese curso costaba 500.000 pesos. Entonces nos decían, listo, vea, lo más importante de salir a la vida civil es ¿qué voy a hacer? Y aquí les estamos ofreciendo una oportunidad. Entonces básicamente uno pagaba los 500.000 y comenzaba el curso de seguridad privada, el curso de escolta, el curso de mantenimiento de armas de uso civil, bueno, un montón de vainas. Y eso nos lo iban a dictar, nos los iba a dictar personas que habían sido capitanes, que habían sido coroneles del ejército, y ellos decían algo muy chimba. Yo recuerdo que esa vez nos llevaron a todos a un auditorio muy grande, y estábamos pues todos los cursos míos, ¿no? Los códigos con los que yo iba ya a salir de mocha, del servicio militar. Nos sentamos y salió un man así con esa voz de... O sea, el man no ni siquiera estaba uniformado porque el man ya no pertenecía a las filas de... Ya no era miembro activo de las fuerzas militares, pero había sido como un coronel. Y el man con esa voz de mando papi, con esa presencia y... ¡De pie! Y todo el mundo... O sea, el man ni siquiera tenía uniforme y todo el mundo le copió. El man había sido un coronel. Y el man llega ahí y comienza pues a hablarnos como el tema, como, yo fui coronel. Y empieza a hablarnos, yo combatí en tal región, en tal fecha, yo esto. Soy contraguerrilla, soy lancero, soy paracaidista, lancero. Y el man de ser lancero es un orgullo para esa gente, pues, y después de ese curso tan mortal, me imagino. Y soy lancero y que no sé qué. Y se le notaba esa milicia, huevón. Y cuando uno está prestando servicio militar, uno, eso es lo máximo. Uno dice,
wow, eso es lo que uno admira, como, uff, yo quiero estar ahí, qué chimba. Y el man llega y nos dice, pero adivinen de qué me ha servido todo esto en la vida civil. ¿Ustedes creen que cuando yo me presento a un trabajo y digo que fui lancero, a esa gente le importa? ¿Usted cree que cuando yo me presento a un call center o me presento, no sé, a trabajar en El Éxito o en cualquier otro lado y digo que yo fui contraguerrillero en tal fecha y que fui instructor militar y ¿usted cree que eso sirve de algo? Eso no sirve de nada en la vida civil. Así nos decía. Y sí, eso es un golpe para el ego, porque ellos salen inflando pecho, ¿no? Lancero, contraguerrilla, héroe de la patria. Pero en el momento en que se presentan a un trabajo se dan cuenta que eso no sirve para un culo. Literal, él nos decía, mano, y el man había sido coronel, él nos decía, eso no sirve para un culo, soldado. Sí, mucho orgullo aquí dentro de las filas y muchas gracias por su servicio, pero eso en la civil no sirve de nada. Entonces, claro, uno sale de acá pensando que afuera lo van a ver igual que un héroe, con todo lo que uno ha hecho, los cursos que carga, no, los parches que tiene aquí en el pecho, pero no. Usted en la civil es uno más de ellos y si no tiene preparación se quedó atrás. Entonces los manes nos metían, claro, obviamente eso es un lado del cerebro del hijo de puta para que usted terminara diciendo, sí, no, yo también, yo quiero hacer el curso de seguridad privada para salir a trabajar. Que bueno, afortunadamente yo sí hice todos los cursos y me gradué de todas esas vainas, pero pues nunca ejercí. Mandé varias hojas de vida para trabajar como pues, de seguridad privada porque no teníamos plata en aquella época antes de McDonald's y pues nunca me llamaron. Afortunadamente, digo afortunadamente porque quizás hubiera quedado en la jaula de oro. Y me hubiera quedado ahí, no hubiera estudiado desarrollo de software, no me hubiera metido al mundo de los streams, bueno, hubiera dejado de hacer un montón de cosas. Pero pues igual tuve el cursito y toda la vuelta. Y fue bueno, aprendí un montón de cosas, la verdad. Entonces, lo que dice ahí ese parcero de Rambo, marica, es verdad. Porque claro, él es un héroe, ¿no? Ante los ojos del ejército, le mandan un héroe. Y me imagino que los soldados lo veían como, uy, marica, Rambo, ese man es una leyenda aquí. Pero sale a la civil y ¿qué? ¿De qué le sirve haber sido una leyenda? ¿De qué le sirve haber sido un comando, un fuerzas especiales? En la civil eso no sirve para un culo. En la civil eso no sirve para nada. Usted no va a conseguir trabajo como gerente de un banco porque usted fue un lancero. No, usted no le van a dar un trabajo por allá de vicepresidente, no sé, de un canal de televisión porque fue fuerzas especiales. No. Eso sirve para un culo. Eso no es nada. Entonces, importante. A mí ese pedazo de Rambo, huevón, me erizó la primera vez que lo vi. Brutal. Mi juicio, a veces es lo primero que puede empezar a levantarte. Y con el tiempo, Dan fue bajando la guardia. Mientras tanto, Jenny pasa año nuevo prostituyéndose. Meses después, el equipo de Ping Pong y Forrest son invitados a la Casa Blanca para conocer al presidente Nixon. Luego Forrest se hospeda en un hotel donde, por accidente, termina detectando el escándalo que detonó el caso. Ojo, miren qué tristeza lo que acaba de decir por acá Gamer. Dice, el hermano de un amigo era soldado profesional. A él se le murió un curso en los brazos durante un combate. Quedó muy afectado psicológicamente. Vivía tomando y era muy problemático. Después de varios años, la esposa lo dejó y se llevó a los hijos por todos los problemas que tenían. El parcerito se veía bien, pero a las semanas se quitó la vida. Qué gonorrea, huevón. Watergate y que años más tarde llevaría a la renuncia del presidente. Este también fue un hito histórico enorme. El Watergate reveló que Nixon y su equipo habían ordenado espiar al Partido Demócrata y encubrirlo después. El escándalo destapó una red de corrupción y abuso de poder que terminó obligando a Nixon a renunciar en 1974. Tras esto, Forrest recibe una carta informándole que su servicio militar ha terminado. Forrest vuelve a Rainbow, donde recibe una oferta para promocionar una marca de paletas de ping pong. Quiere cumplir la promesa que le hizo a Bubba, así que acepta y usa ese dinero para comprar un barco camaronero al que llama Jenny. Otra cosa que podemos aprender. Nah, ¿cómo le vas a poner ese nombre al barco de Bubba, hombre? ¿Cómo le vas a poner ese nombre al barco de Bubba? Me estás profanando la memoria del Nietzsche, hombre. De su relación con las promesas. Para él una promesa es sagrada. No es algo que cumples solo cuando te conviene o cuando andas de buen ánimo. De hecho, el verdadero sentido de una promesa está en sostenerla precisamente cuando se vuelve difícil. Y hay otra buena enseñanza. Forrest se preocupa solo por las pocas cosas que realmente importan. Porque sí, si te pones a pensar, pocas cosas importan de verdad. Y cuando uno se aferra a esas pocas, de pronto
muchas otras dejan de estorbar. Te lo dejo para ti también. ¿Qué es lo verdaderamente importante en tu vida? Si haces ese ejercicio con honestidad, probablemente te vas a dar cuenta de que es mucho menos de lo que creías. Mientras tanto, Jenny está cada vez más perdida, hundida en sustancias y relaciones dañinas. Una noche incluso piensa en quitarse la vida, aunque finalmente no lo hace. Un día, mientras Forrest navega, ve al teniente Dan en el muelle. Ha venido a cumplir su promesa de ser su primer oficial y se une a él. Trabajan juntos, pero la pesca es mala. El teniente Dan, frustrado, desafía a Dios. Uy, venga, cierto que de esta escena en específico es que se desprende el mítico meme de sopla, algo como sopla, perra. Es que a eso le llamas tormenta. ¿Cierto que sí? En ese momento llega el huracán Carmen. Destruye todos los barcos excepto el suyo y gracias a eso se convierten en los únicos pescadores de la zona, capturando enormes cantidades de camarones y volviéndose muy prósperos. Tiempo después, ya en calma, el teniente Dan finalmente le agradece a Forrest por salvarle la vida y luego se lanza al mar, como reconciliándose con Dios. Dan estaba furioso con Dios porque en su cabeza su destino era morir en la guerra. Ese era el plan que él creía escrito para su vida. Pero cuando todo se derrumbó, se sintió traicionado y abandonado. Sin embargo, al convertirse en primer oficial del barco camaronero, Dan recuperó un propósito. Volvió a sentir responsabilidad, volvió a sentir que su vida servía para algo. Y eso es clave para que aparezca el sentido. Dirigió el barco como antes dirigía a su pelotón. Se sintió útil otra vez, que todavía podía aportar. Propósito. Y entonces el odio hacia Dios empezó a aflojarse. Al reconstruir un suelo propio, pudo reconciliarse con Dios y también con la vida. Y este sentimiento, creas en un Dios o no, es muy común. Muchas veces pensamos que nuestra vida tiene un sentido específico, que cierto sueño o cierta ruta es para lo que estamos aquí. Y mientras las cosas salgan como queremos, estamos bien con la vida o con Dios. Pero cuando no salen como esperábamos, todo se vuelve absurdo. Sentimos que ya no queda nada por lo cual vivir y entonces aparece el resentimiento. Pero quizá ese camino no era el nuestro. Hay sueños cuya función no es cumplirse, sino empujarnos hacia lugares que nunca habíamos imaginado. A veces una meta o incluso un fracaso solo es un puente, no es el destino, es el motor que te obliga a construir otro. La vida es un acertijo que se resuelve caminando. No siempre entiendes en el momento por qué algo se rompió, pero si sigues avanzando, el sentido puede alcanzarte después. Dan no fue a Vietnam para morir como héroe, fue a Vietnam para encontrarse con Forrest y a través de esa relación reconstruir un significado nuevo para su vida. De pronto Forrest recibe la noticia de que su madre está muy enferma. Regresa lo más rápido posible y la cuida hasta su muerte por cáncer. En su conversación final, ella le dice que no tema, que morir es parte de la vida y que todos estamos destinados a hacerlo. También le confiesa que estaba destinada a ser su mamá y que hizo lo mejor que pudo. Cree que cada quien construye su propio destino y debe hacerlo mejor con lo que le ha tocado. Forrest le pregunta cuál es su destino y ella le responde: eso tendrás que descubrirlo tú. La vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. Finalmente, la mamá de Forrest muere. Aquí es un gran momento para detenernos y hablar de Forrest y de su madre. El coeficiente intelectual de Forrest, sumado a las limitaciones que vemos en distintas áreas de su vida, apuntan a una discapacidad intelectual. Incluso hay quienes piensan que podría estar dentro del espectro autista porque a menudo interpreta mal las señales sociales y procesa el mundo de manera muy literal. Pero no me quiero detener demasiado ahí. Lo importante es que, aún con esas limitaciones, Forrest ha logrado desarrollarse de forma impresionante. Piensa en todo lo que ha conseguido. Fue uno de los mejores corredores del país. Se graduó de la universidad, recibió la medalla de honor por su valentía en Vietnam, creó un negocio camaronero exitoso y terminó volviéndose millonario. ¿Cómo fue? Venga, entonces, entonces, el teniente Dan queda a cargo del negocio camaronero en honor a Bubba Gump. Yo no recuerdo ese pedacito y no creo que lo vayan a tocar tampoco acá. Sí, quedan... Ah, bien. Listo. Posible todo eso. Para mí, la clave está en su madre. La señora Gump es la verdadera MVP de la película. Su amor y su aceptación incondicional, junto con esas enseñanzas sencillas que le dieron estructura para entender el mundo, fueron fundamentales para la estabilidad emocional de Forrest y para la confianza con la que se movió por la vida. Desde niño le repitió algo valiosísimo: que nadie era mejor que él y que en un nivel profundo era igual a los demás. Nunca le mintió, no le dijo que era más inteligente de lo que era, ni intentó disfrazar sus desventajas para protegerlo de la realidad. Al contrario, lo acompañó con una visión del mundo simple a su nivel de comprensión, una visión que no permitía que la adversidad lo hiciera sentir menos o incapaz. Y gracias a esas herramientas emocionales y filosóficas que su mamá le transmitió, Forrest pudo desarrollarse como lo hizo. Y aquí sí quiero aprovechar para reconocer a
todas esas madres y padres de personas con alguna discapacidad que, como la señora Gump, han hecho lo mejor que han podido, que han amado incondicionalmente, que han peleado contra el mundo cuando toca y que han sostenido a sus hijos con paciencia y dignidad para que puedan crecer y expandir sus posibilidades, incluso dentro de sus límites. El poder del amor es impresionante. ¿Es en serio, Muñe? ¿Y el teniente Dan invierte las ganancias de la pesca en Apple? ¿Es en serio eso? Siempre he pensado que el amor es el gran posibilitador del ser. Yo no me acordaba de eso. Cierran las potencialidades de una persona. El amor las abre. Para que un ser humano crezca y despliegue lo mejor de sí, incluso con sus límites, necesita ser amado. Forrest tuvo eso y por eso prosperó. Jenny, en cambio, se hundió porque creció en una familia abusiva. Qué importante es una familia que sostenga. Qué importante es el amor en casa, sea cual sea la forma que esa familia tome. Poco después de la muerte de la señora Gump, Forrest descubre que el teniente Dan ¡ay, sí, gonorrea, mira! invirtió las ganancias en una compañía llamada Apple y así se vuelven multimillonarios. Es un guiño claro al boom tecnológico que explotaría en los 80 y 90. Forrest entrega la mitad de su fortuna a la familia de Bubba, tal como habían acordado. ¡Qué chima! Yo no me acordaba de ese pedazo. Bubba nunca vuelve a trabajar para nadie. También dona dinero a la iglesia y al hospital de pescadores. Un día, Jenny aparece inesperadamente. Se queda con Forrest. Después de que se vuelve multimillonario, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿No? Smell like money. Ok. Y duerme como si hubiera pasado años sin descansar. Pasan los días paseando. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que Forrest se vuelve multimillonario y ¡boom! Jenny spawnea. Ay, ¡puf! De una. Y poniéndose al día. En uno de esos paseos llegan a la antigua casa de Jenny. Ella se adelanta, la mira fijamente y de pronto lanza piedras mientras grita: ¿cómo pudiste hacerlo? Luego cae llorando. Forrest se sienta a su lado y piensa que a veces no hay suficiente. Sí, Vanessa, sí, se vuelve un partidazo así. Forrest ahí mismo. Ay, Dios mío, Forrest es lo que toda mi vida busqué. Tantas vueltas que di buscando los besos de Forrest en otras bocas cuando podía tener la de él. Forrest, eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Dios, ¿cómo no te vi antes? Moro, usted está muy bonito. Moro, estás muy perdido, pues. Ay, Moro, estás muy perdido. Suficientes piedras. Ver a Jenny perder el equilibrio y lanzar las piedras de forma errática me pareció devastador. Ahí se pudo ver la profundidad de su trauma. Y la reacción de Forrest fue perfecta. No le interrumpió, no intentó arreglar nada, no dijo nada. Solo se sentó a su lado y estuvo ahí para ella. Y luego vino esa frase durísima. Se me erizó la piel cuando la volví a escuchar. A veces creo que simplemente no hay suficientes piedras. Porque sí, a veces no hay suficiente consuelo, a veces no hay suficiente justicia, ni suficiente compensación, ni suficiente reparación. A veces hay heridas que no cierran del todo, por más que uno las grite, las llore o les aviente piedras encima. El tiempo pasa y Forrest y Jenny vuelven a ser como pan y mantequilla. Jenny le regala unos tenis Nike y le enseña a bailar. Es la época más... Le regalan unos tenis Nike comprados con su fortuna. No, mentira, no. A mí Jenny no me cae mal, la verdad. No me cae, del todo no me cae mal, la verdad. Feliz de Forrest. Una noche, él le pide matrimonio, seguro de que sería un buen esposo. Ella le dice que sí lo sería, pero que Forrest no quiere casarse con ella. Forrest, dolido, le dice que tal vez no es muy listo, pero sí sabe lo que es el amor. Esa noche, Jenny entra en su habitación, le dice que lo ama y terminan teniendo relaciones. Pero a la mañana siguiente, Jenny se va sin despedirse, rompiéndole el corazón. No, parce, es que Jenny también, hermano, unas actitudes erráticas, súper confusas. Pobre Forrest, hermano, que a duras penas intenta comprender lo que pasa en la realidad y le suceden estas vainas. ¿Qué puede pensar él de todo esto, no? Aquí podemos continuar hablando de Jenny. Ya vimos cómo su dolor no procesado la ha empujado a repetir un patrón autodestructivo. La hemos visto tomar decisiones. Sí, María. Lo descorchó y se fue. Descorchó a nuestro Forrest hermoso y se fue, huevón. Meterse en relaciones nocivas, refugiarse en las sustancias y alejarse una y otra vez del amor bueno de Forrest. Cuando Jenny se acostó ahora con Forrest y después se fue, se puede leer como un acto cruel, pero también se puede leer desde otro lugar. Analicemos un poco lo que pasó antes. Forrest le pidió... No, Farid, el video debería de terminar aquí. Queremos que analicemos los comportamientos de Jenny. Queremos eso. ¿Cierto que no? Farid, se te fue la mano con este video, la verdad.
y le aseguró que sería un buen esposo. Y Jenny le dio la razón. Ella sabe que él sería bueno. Pero luego dijo, tú no quieres casarte conmigo. Ahí no estaba hablando de él, está hablando de cómo se ve ella. Está diciendo de manera implícita que ella no es alguien con quien alguien como Forrest se casa. No es digna de eso. Racionalmente entiende que el amor de Forrest es bueno, pero emocionalmente siente que no lo merece. Y como te ves, te tratas. Y eso explica gran parte de las conductas autodestructivas de Jenny. Y es irónico que Jenny le diga a Forrest que él no sabe qué es el amor. En realidad, quien no lo entiende es ella, porque su trauma. Gracias, Farid. Gracias, Farid. O sea, me adelanté. Qué pena haber hecho spoiler de lo que se venía a continuación del video. Qué vergüenza. Fit, pues, tomemos esto como un feature y compartamos las ganancias del video, Farid. No te preocupes. Dale. Dale. Lo distorsionó desde niña. Yo lo leo así. Se acostó con Forrest porque por un momento se permitió sentir seguridad y cariño real. Pero inmediatamente después le cayó encima todo su guión interno. No soy suficiente, no merezco esto, voy a lastimarlo. Y en pánico hizo lo que siempre ha hecho, huir. No porque haya querido jugar con él o usarlo. Simplemente no pudo sostener algo bueno sin sentir pánico. Nada de esto quita que eso lastima a Forrest. Explicar una conducta no significa que usted... José Farias, mi vida hermoso, precioso, feliz año para vos también, ome. Gracias por la suscripción, un besito, un abrazo. Justificarla, pero sí nos ayuda a entender que Jenny no actúa con malicia, sino que actúa desde la herida. Y créeme, no es una fantasía de película. Yo he visto conductas muy parecidas en personas reales que han vivido abusos así. Es muy triste. No, la verdad lo de ahorita es chistecito, parce. Pero es coherente. La verdad lo de ahorita es chistecito, huevón. Jenny tiene su pasado, un montón de traumas que no fueron tratados. De hecho, ella simplemente... El trato del gobierno fue, no puedes vivir con tu papá está capturado, te mandamos para tu abuela y ya, eso fue todo. De cierta manera, sus comportamientos sí son justificados porque estaba intentando llenar un montón de vacíos emocionales, intentando encontrar lo que se le fue negado de niña. Entonces, sin embargo, a mí la mala, ¿no? La mala por todo lo que nos hizo sufrir a nuestro Forrest hermoso, porque Forrest es una persona noble, sincera, amorosa. Y ese tipo, hermano, él nunca llora. Por eso yo les decía, la gente cree que es que este tipo no tiene sentimientos y que actúa simplemente sin raciocinio alguno, simplemente por instinto, pero no, él sí siente. Solo que no es bueno expresándolo. A ese man le dolió la cantidad de rechazos y de todo lo que tuvo que ver que hacía esta nena de Jenny. Pero se terminó convirtiendo en su amor platónico. Porque también fue su apoyo de niño. O sea, sí, la verdad sí. Con el la verdad es que sí, parce. A veces lastimamos a otros no porque queremos hacer daño, sino porque estamos heridos. Por eso es tan importante hablar de terapia. Las heridas y creencias que se nos quedan grabadas desde la infancia no se borran solo con entenderlas con la cabeza. Hay que procesarlas emocionalmente, resignificarlas y reconstruirse. Es difícil, toma tiempo, pero cambia la vida. Ese mismo día de 1976, Forrest empieza a correr. Corre sin parar durante 3 años, de costa a costa. Se vuelve una noticia nacional y mucha gente decide unirse a su carrera. Mientras corre, sin querer, inspira ideas de negocios que otros convierten en éxitos, como el famoso Shit Happens o la carita feliz. Forrest recuerda lo que su madre decía, que para seguir adelante hay que dejar atrás el pasado, y piensa que por eso corre. Desde la lectura histórica que he estado haciendo, Forrest, como una especie de espíritu de Estados Unidos, su carrera puede verse como un país intentando dejar atrás el pasado caótico de los 60 y el trauma de Vietnam que terminó en 1975. Un día, en medio del desierto y sin razón aparente, Forrest decide dejar de correr y volver a casa. Al regresar, recibe una carta de Jenny pidiéndole que vaya a verla. Esa es la razón por la que Forrest ha estado sentado todo este tiempo en la banca. Espera el autobús para ir con ella. Pero una señora le dice que la dirección está muy cerca. Así que Forrest se levanta y corre hasta reencontrarse con Jenny. Ella le pide perdón por todo, diciéndole que estuvo destruida durante muchos años. Luego le revela que tuvo un hijo su... Forrest, y... ¿cómo vas con las acciones de Apple? No, mentira, la buena para Jenny. Que lleva su nombre. Forrest, sorprendido, pregunta si es inteligente. Oiga. Jenny le asegura que es de los más listos de su clase. Forrest se acerca con... Si ven, mano, aquí el análisis. En análisis, miren Forrest, que la gente creía que era un estúpido, un tonto, un brutico por su coeficiente intelectual, y lo primero que hace es preocuparse por su hijo. No quiere que su hijo pase por todas las cosas que él pasó. Y uno en retrospectiva diría, uy, papi, pero la vida de Forrest fue una chimba. Condecorado de guerra, deportista exitoso, empresario. pero para él no lo fue, huevón. Él simplemente estaba haciendo lo que tocaba en el momento.
seguir órdenes. Al fin y al cabo, no es como, bueno, me incorporé, pues ejército. Bueno, salí del ejército y toca jugar ping-pong, pues juego ping-pong. Bueno, compro un barco, pues me voy para el barco. O sea, siempre, lo que decía ahorita Farid, siempre enfocado en una sola cosa porque, pues bueno, es lo que me tocó. Hagámoslo y hagámoslo bien. Y lo primero es preocuparse por el niño, weón. Para que el niño no pase por todas las cosas que él tuvo que pasar. Hacerlo y habla con él. Jenny le cuenta que está enferma de un virus desconocido y que no sabe cuánto tiempo le queda. Aquí ya estamos a inicios de los 80. Esta vieja... A Jenny le dio... Justo cuando empezaba la crisis del VIH. ¡Ah, hueputa! Yo no me acordaba de eso. ¡Ay, yo no me acordaba de ese pedazo, huevón! Y en esa época era una condena de muerte, era una sentencia de muerte. No había cura, no había tratamiento, no había un... Ahorita la gente que en ese momentico tiene VIH tiene una vida normal, puede tener una vida totalmente normal, huevón, y prolongada y toda la cuestión. Pero en esa época eso era una condena de muerte, brother. En Estados Unidos. La película no lo dice directamente, pero por el contexto se puede leer que Jenny podría estar enferma de VIH. Y luego Jenny le pide a Forrest que se casen. Y aquí quiero cerrar el análisis de Jenny. Al final sí vemos una transformación. La encontramos en otro lugar por dentro. Quizá fue la maternidad, quizá el diagnóstico que la enfrentó a la muerte, quizá ambas cosas. Pero algo cambió. Jenny reconoció que estuvo mal mucho tiempo, aceptó su herida y el daño que también le hizo a Forrest. Y al pedirle matrimonio, nos dejó ver que por fin se siente en un lugar mejor para estar con él. Claro que es discutible que no le haya contado a Forrest lo de su hijo antes. Él debió saberlo y poder decidir. Y al mismo tiempo, también se puede entender que Jenny quizás no tenía todavía la estabilidad para hacerlo y cargó sola con eso mientras intentaba sanar. Entonces podemos concluir que sí, hubo cosas en la dinámica entre Jenny y Forrest que no fueron muy nutritivas. Y aquí voy a usar el y también a propósito en lugar de pero, porque desde que se lo escuché a un terapeuta me pareció excelente para recordarnos que aunque nos encante polarizar, la vida casi nunca es blanco o negro. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Sí, señor. Porque la verdad la construye la experiencia. Pues la experiencia de cada quien, ¿no? El concepto. Explícame, pues te estoy explicando, mi queridísimo Joseph. La verdad se construye por la experiencia, las cosas que usted ha vivido. Usted puede pensar que esto es rojo porque así se lo enseñó su familia, pero otra persona lo puede ver negro porque así se lo enseñaron en su casa. Y ambos en este caso tendrían la razón. Es lo de la idea contradictoria, pero ambas verdaderas. Es verdad que Jenny lastimó a Forrest y que muchas veces fue egoísta. Y también es verdad que hizo lo mejor que pudo con los recursos emocionales que tenía, que venía de una herida enorme y que al final logró transformarse lo suficiente como para recibir y amar a Forrest desde un lugar más limpio. Y también vale decirlo del otro lado. Forrest, desde una buena intención, intentó salvarla varias veces sin que ella se lo pidiera. Y eso puede ser invasivo. Y también es verdad que su amor fue genuino y bueno. Ahora sí, te pregunto a ti. Después de todo esto que vimos, ¿tú qué piensas? ¿Jenny es tóxica? ¿Forrest es acosador? ¿O la vida no es blanco y negro y quizás es más complicado que eso? Te leo en los comentarios. El día de la boda llega. Jenny y Forrest se casan. Y de pronto aparece el teniente Dan con sus nuevas piernas de ¡Ay, yo no me acordaba de eso! ¿Y ese marica tiene una esposa? De su prometida, una Yoko Ono, Susan, una mujer asiática. Y aquí quiero cerrar el análisis del teniente Dan. Hay dos detalles de lo que acabamos de ver que me parecieron increíblemente simbólicos. Primero, terminó casándose con una mujer asiática. La guerra con los asiáticos, ¿no? O sea, la reconciliación, ey. Como una reconciliación con el enemigo. Recordemos que Vietnam está en Asia. O más profundo todavía, una reconciliación con la guerra misma. Su destino ya no es pelear. Y segundo, al final, Dan está de pie. Pasó años en silla de ruedas odiándose y odiando la vida, pero terminó caminando otra vez. Está erguido, literal y figurativamente. Reconstruyó un suelo interno sobre el cual puede pararse y seguir adelante. De la historia de Dan me llevo esto. El sentido no siempre se encuentra donde uno creía que iba a encontrarlo. Y a veces hay que perderlo todo, incluso el guión que jurabas que era tu destino, para poder construir y descubrir por fin quién estabas realmente destinado a ser. Después de casarse, Jenny, Forrest y su hijo viven felices en Greenbow. Pero Jenny muere y Forrest la entierra bajo su árbol favorito, donde jugaban de niños. Él la visita todos los días. En una de esas visitas le cuenta que su hijo está bien, que mandó demoler la casa de su padre y que sigue sin saber quién tiene razón, su mamá o el teniente Dan. No sabe si todos tenemos un destino o si vamos flotando al azar como la brisa, pero cree que podría ser una mezcla de ambas cosas. Finalmente, Forrest acompaña a su hijo a la parada del autobús y espera con él. Cuando el pequeño sube al camión rumbo a la escuela, una pluma se eleva del pie de Forrest
hacia el cielo. Para cerrar Que los el recorrido pájaros. histórico, vale la pena subrayar el contexto en el que se hizo la El película. pájaro, no, ave. Que Jenny siempre quiso ser un ave. A inicios de los 90, la Guerra Fría ya había terminado. La Unión Soviética se había derrumbado y Estados Unidos vivía un momento de prosperidad. Por eso el final se siente tan luminoso, con Forrest Jr. como símbolo de una nueva generación y de un futuro prometedor. Con el ánimo de esa época, es casi como si la película estuviera diciendo que después de todo lo que el país atravesó, al final las cosas salieron bien. Pero, ahora bien, quiero cerrar hablando del dilema que planteó la película al final. ¿Tenemos un destino ya escrito o vamos construyendo el nuestro? A través de Forrest, la historia parece decirnos que lo más probable es que la vida sea una mezcla de ambos. Lo que creo que la película sugiere es que hay muchísimo azar en nuestra historia. Nadie elige dónde nacer, en qué época, en qué país o en qué familia. Y si te vas más lejos, no acabas. No elegimos la escuela a la que nos metieron, las actividades de la infancia, ni tampoco las personas que nos tocaron alrededor. Hay una parte enorme de la vida que simplemente nos pasa. Pero la película también insiste en que nuestro destino no se define solo por lo que nos toca al azar, sino por cómo respondemos a eso que nos toca. Es decir, el azar reparte las cartas, pero llega un punto en que nosotros jugamos la mano. Esto, de hecho, se vincula con la famosa metáfora de la caja de chocolates. ¿Qué quiso decir la señora Gump? Si te fijas, antes de soltar la frase, le dijo a Forrest que estaba destinada a ser su mamá, que hizo lo mejor que pudo y que cada quien debía hacer lo mejor con lo que le tocaba. Y entonces dijo, la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué te va a tocar. Entonces, esa caja de chocolates es la lotería en la que todos nacemos. Circunstancias dulces, amargas, inesperadas, a veces injustas. A la señora Gump le tocó el chocolate de tener a Forrest y criarlo sola. Y aún así hizo lo mejor que pudo. Ese es el mensaje. La vida te va dando piezas que no elegiste, pero puedes decidir qué hacer con ellas. Creo que esto se entiende todavía mejor con el símbolo de la pluma. La película abrió con una pluma flotando al azar hasta caer justo a los pies de Forrest. Una pluma va con el viento. Podría caer en cualquier lugar. Que caiga ahí es como decir que la vida te puso algo enfrente. Es azar, pero también suena a gracia, a oportunidad. Y Forrest la notó, la recogió y la guardó. Y si lo piensas, esa fue toda su vida. Una cadena de plumas que fueron apareciendo y él, sin complicarse demasiado, decidió seguirlas con confianza y con entrega. El azar lo puso con una madre amorosa que peleó por meterlo a la escuela. Luego le cayó otra pluma. Jenny le ofreció sentarse con ella y él aceptó. Esa amistad lo marcó para siempre. Después vino otra, cuando lo acosaron y Jenny le gritó corre. Él corrió, descubrió su talento y el entrenador lo vio. Llegó la beca universitaria. Forrest no lo planeó, pero la siguió. Y así una tras otra. El ejército, Bubba, el teniente Dan, el barco camaronero, la empresa. Con todo esto, la película parece decirnos que no controlamos lo que nos cae del cielo, pero sí podemos estar atentos, recogerlo y hacer algo bueno con eso. Y eso, Como dice la frase de la salsa, ¿no? De si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. al final, también es construir destino. Antes de ¡Ey, empezar, quiero parce! decirte ¿Cuándo es que invadimos Groenlandia? Ok, muy rico esto y todo, pero ¿cuándo es que Groenlandia se hace propiedad de nosotros, de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América? Parce, qué bonita esa película. Ah, me encanta, huevón. Ah, me la quiero volver a ver. Al final a Forrest le estornudan el pirulín y descubre que también... Ay, no, Andrés, no seas jodido. No seas jodido. O sea, esa Jenny... Mano, Jenny se fue a repartirlo re duro, papi, después de que le quitó el Virgo a Forrest, huevón. Puedes creerlo. O fue después de que tuvo el niño, porque si no el niño también estaría enfermo, ¿no? Gueto, no va a leer eso en voz alta porque me joden. Conclusión, Jenny es una puta interesada. Pobre Jenny también, huevón, la verdad. Muñe, vamos a Groenlandia a dar bala para poder terminar como el teniente Dan. Uy, no, pa. Ey, pero muy bonito, ¿no? Muy bacano eso. Lo que aprendí yo en la vida es que si del cielo te caen limones, vamos a invadir Groenlandia. Ya, es así de sencillo. Todos en la vida tenemos una mujer así. María, tú también. Pero si Forrest es feliz, déjenlo tranquilo. Pues sí, payauta, la verdad es que sí. Parce, déjenlo ahí en los comentarios, dejen un likecito, muchísimas gracias. Activen la campanita, para que no se pierdan los videitos.